Muy buenos días, muy buenas tardes a todos en función del lugar en el que nos escuchan. Bienvenidos una vez más a EAL de Business School. El día de hoy vamos a entrevistar a Karen Caramelo, experta en Agile. Si les parece, hagamos unas pequeñas pruebas de sonido y de video. Cuéntenos si me escuchan con buena calidad, si me ven bien, si ven a la invitada del día de hoy. Repórtense desde qué país nos están escuchando, si ya han estado en algún evento de EAL de Business School, háganoslo saber que con mucho gusto al finalizar esta introducción los leemos. Les cuento a las personas que se van conectando que vamos a estar con Karen Caramelo, que es experta en Agile, es profesora de nosotros, tiene un conocimiento muy amplio en todo este tema de las metodologías ágiles y este mundo tan encantador que son los proyectos básicamente. Y bueno, esta entrevista va a durar alrededor de unos 20 minutos y luego ustedes podrán realizar una ronda de preguntas para que Karen pueda responderlas apenas finalice la entrevista, ¿no? Del mismo modo la vamos a subir al canal de YouTube para que puedan ver entrevistas como esta, webinars, píldoras, forums y streaming, todo el contenido gratuito que tenemos en exclusiva para ustedes. Ya para finalizar, y leer algunos de sus comentarios. Quiero recordarles que este webinar está relacionado con el máster en Agile Project Management, que ya se encuentra en periodo para solicitar plaza y beca en www.ealde.es. eh, Antes de leer sus comentarios, les cuento que nuestra invitada de hoy es apasionada por el aprendizaje permanente, trabaja para grandes organizaciones a través del desarrollo de personas y de equipos. Tiene experiencia en educación no formal, manufacturing en contextos cambiantes y le permite utilizar un enfoque de Lean Agile para facilitar la creación de entornos colaborativos y además tiene una amplia experiencia que ella ahora cuando le dé la palabra pues introducirá un poco más. Ya dame un momentico, ya te doy la palabra. Leo algunos saludos que nos han dejado nuestros asistentes. Nos saludan desde México, Hernán Méndez y José Hugo desde Lima. Bienvenidos a todos y a todas. Karen, bienvenida. Gracias. Para Muchas nosotros gracias. es Qué un bien. placer volver a contar contigo, contar con tus conocimientos y pues que tengas esta disposición de acompañarnos el día de hoy. Si quieres comenzar pues saludando principalmente al público y dando una breve introducción pues de quién eres tú, si así lo deseas, pues adelante. Pues sí, gracias por tenerme aquí, lo primero, ¿no? Y qué gusto tener a gente también de distintos lugares, distintas culturas, que yo creo que también eso es un factor clave muchas veces para la colaboración, ¿no? Tener distintas experiencias y haber vivido en distintas culturas cuando se juntan, pues es magia. Así que guay teneros aquí. Y nada, bueno, lo que ha comentado un poco Alejandro, yo trabajo mucho en torno a buscar la eficiencia en los equipos, mediante los marcos de trabajo ágiles, a veces también mediante el sentido común y bueno, sobre todo en creación de proyectos digitales, pero también en ámbitos de ingeniería, de manufactura y demás. Y bueno, al final un poco el contenido es bastante amplio, pero lo que importa es la manera de trabajar, ¿no? Que es en lo que me centro yo. Así que nada, súper encantada de estar aquí con vosotros compartiendo este ratito. Bueno, encantados nosotros, pero bueno, mencionamos algo que son equipos de trabajo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que un equipo pueda funcionar bien en Agile? Sí, pues a ver, yo creo que iba a sonar igual cliché, pero para mí un poco la base está en la comunicación. En el sentido de los equipos hay uno de los valores ágiles que es muy importante y que a veces pues se trivializa mucho y es la transparencia, ¿no? Yo creo que cuando un equipo, hablando de un equipo aislado, tiene comunicación abierta, una mentalidad abierta, el querer compartir con el otro, comprender su posición y tal, y continúa en el tiempo, pues ayuda mucho a que sean más efectivos, en el sentido de que cuando se comparte, hay comunicación abierta, hay entendimiento común, ¿no? Se comparte información y podemos conseguir que los miembros del equipo comprendan de la misma manera los problemas, el contexto del proyecto o los riesgos que se estén levantando. Y así hacen como de alguna manera, además de que terminan viéndolo como algo suyo,
pues también hacen que sea más fácil pedir ayuda al compañero y generar poco a poco pues esa colaboración que es tan característica de los equipos efectivos, ¿no? El apoyo mutuo, que también es un tema muy de personas, ¿no? Y que yo creo que cuando hay diversidad a veces es más difícil también comunicarse porque cada uno entiende algo diferente sobre el mismo concepto, pero que poco a poco los propios equipos van generando su cultura. Y al final eso se termina extendiendo también al cliente, porque al cliente, o quiero decir grupo de usuarios, ¿no? Para los cuales estemos trabajando un producto digital o un producto sin más o elaborando un servicio. Entonces, al final, hace que a través de esa comunicación consigamos entender mejor sus necesidades o sus problemas y poder dar respuesta a eso, ¿no? Y ya cuando hablamos de equipos que están en una organización más grande, como un escalado, por ejemplo, también termina siendo importante esa comunicación entre equipos y ya no solo dentro del mismo equipo para hacer frente a las dependencias, organizar el trabajo que a veces impacta en otros equipos y que también ayuda a crecer la comunicación. Entonces, al final, la comunicación es un poco una base para la confianza y poco a poco pues irá creciendo a medida que se consiga trabajar, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, además de la comunicación, por hablar de algo también mucho más específico, yo creo que es la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios, ¿no? Porque vivimos en un entorno muy incierto y en determinados proyectos todavía más. Entonces, la adaptabilidad es súper importante para poder aprovechar una oportunidad o un problema y transformarlo en algo que aunque sea un desafío, pues puede aportar valor, ¿no? Así que, bueno, resumiendo lo que he dicho, transparencia, comunicación, confianza y adaptación. Casi nada. Perfecto, Karen. Muy clara tu explicación. Yo creo que no viene a ser cliché. Claro, yo creo que en muchos espacios se tocan temas similares, pero no es cliché, sino que así es. Entonces yo entiendo hacia dónde vas, pero ¿qué pasa ahora si un equipo quiere empezar con Agile, pero no tiene, pues nunca lo ha utilizado antes, no tiene esa experiencia previa? Sí, todavía no está en el momento de trabajar la comunicación, ¿no? Antes de eso. Pues para empezar, siempre digo que hay dos cosas importantes, la información y la formación. La información es el primer paso en el sentido de cuando se llega a una organización y se quiere empezar a implementar marcos de trabajo ágiles, es importante informar a las personas de qué va a ocurrir o qué se espera que vaya a ocurrir, qué cambios se persiguen o cuál es el objetivo. De alguna manera, implicarles en ese inicio, en esos primeros pasos para que comprendan lo que va a pasar, porque muchas veces la resistencia al cambio viene de miedos, ¿no? De yo he hecho esto así toda la vida, ahora viene alguien y me dice que lo cambie. O sea, muchas veces esa incertidumbre que se genera en nuestro día a día es un factor para frenar o para no querer, para desmotivarse. Y entonces dándoles información, de alguna manera abriendo espacio para el debate, para la comprensión, ayuda a que ellos también se sumen al carro. Entonces eso, lo primero, la información y que todo el mundo pueda hacer preguntas y tener claro lo que va a ocurrir o lo que se espera que vaya a ocurrir. Y luego, por otro lado, la formación en dos sentidos. Por un lado, a nivel de concepto, ¿no? Esa formación de conocimiento que a lo mejor no tenemos, que son los conceptos, los principios básicos del marco de trabajo que se vaya a utilizar, ágil. Y luego, por otro lado, a nivel de capacidades, de habilidades, ¿no? Más bien. Es decir, poco a poco ayudar a las personas involucradas a poner en práctica herramientas sencillas que vayan a utilizar o pequeñas prácticas como la toma de decisiones, la priorización y que comprendan en ejemplos prácticos y que lo pongan en marcha para tener esa habilidad ya cuando les toque hacerlo en el día a día. Que no sea de repente tampoco todo a la vez, sino que poco a poco se les vaya haciendo, digamos, un apoyo para que sus habilidades vayan creciendo en ese sentido. Entonces, por eso, lo que hemos comentado antes de adaptarse, pues también con las personas, ¿no? Ir paso a paso y adaptar esas prácticas también a las necesidades del equipo y de la organización, por supuesto. Entonces, bueno, juntos, si envolvemos ya esa información e información en un paquetito que sea un entorno seguro, ya es perfecto, porque un entorno seguro significa que las personas pueden experimentar, pueden probar y no hay miedo al error, ¿no? De alguna manera generar un ambiente, una atmósfera, incluso una cultura que
ayude a que no haya un miedo a equivocarse porque va a haber un castigo o una bronca, sino que eso sea enriquecedor porque genera aprendizaje también. Así que yo creo que empezar por información, seguir por formación y envolverlo todo en un entorno seguro. Perfecto. Bueno, mira, nos está preguntando, quiero saltar un poco acá el esquema Sí, porque teníamos unas preguntas estipuladas, pero salió una bueno, pregunta que yo creo que me parece dale, dale. interesante. Osiris pregunta, hola Karen, en mi lugar de trabajo se utilizan diferentes metodologías. Mi proyecto es con Agile, pero al momento de pasar la información chocamos en el waterfall, por lo que conlleva cada uno. ¿Qué sugerencia le podrías dar a esta persona para que la transición entre metodologías pueda ser más sencilla? Sí, pasa mucho, sobre todo al inicio cuando se está empezando a utilizar prácticas ágiles, que existe una convivencia de ambas formas de trabajar, ¿no? Porque si trabajas de una manera más waterfall, más predictiva en un entorno, pues no de la noche a la mañana no vas a empezar ya. Todo el mundo trabaja con Agile y esto es súper flexible y nos adaptamos todo a todo, sino que es súper común. Yo lo que diría es, si esos problemas de comunicación son constantes, o sea, no es una cosa puntual, involucrar a ese otro lado que trabaja más en waterfall en hacer algo híbrido, en llegar a acuerdos de equipo, sobre todo a nivel de comunicación, para poder decir, vale, ¿dónde está el problema cuando os pasamos este tipo de información? ¿Por qué? Pues a lo mejor hay que establecer un canal, hay que establecer una manera de pasar esa información, una serie de interesados que se informen. Habría que ver dónde está el problema en la información, ¿no? Pero sobre todo añadirles en, vamos a hacer un pacto, vamos a hacer unos acuerdos de equipo para trabajar en este entorno híbrido que nos ha tocado, porque al final un poco es muy difícil trabajar en un entorno de laboratorio aislado donde todo va súper bien y nadie se salta una regla o algo así, sino que tienes que pragmatizar de alguna manera los marcos, no digo destruirlos, sino pragmatizar de alguna manera para que se adapte a las necesidades de la organización, porque hasta cierto punto no podemos cambiar la organización totalmente para que se ajuste al marco, sino que al inicio tenemos que amoldar el marco y poco a poco irlo rigidizando más para que la organización vaya mejorando, ¿no? Que es de lo que va la mejora continua. Así que bueno, espero Perfecto. haberte respondido. Gracias, Osiris, por preguntar, así como esta persona que acaba de dejar su duda en el apartado de preguntas, los demás también lo pueden hacer. Y bueno, Karen, ¿qué hacer cuando un equipo como que no está cumpliendo los plazos? Sí, creo que este es un problema, o no un problema, o una Habitual. oportunidad. Sí. Es un problema y una oportunidad también bastante habitual, porque se habla mucho de entrega de los plazos, ¿no? Cuando trabajamos con Scrum o con Kanban incluso. Eh, y hay veces que lo que hacemos es ir como a ver qué es lo que nos ha entregado, cuál es el error, como a la penalización, un poco lo que he comentado antes. Entonces aquí lo primero es parar, decir, vale, no estamos cumpliendo con algo, ¿no? Paramos y analizamos el escenario actual, qué es lo que está pasando. O sea, que buscar un poco la causa, no tampoco hacer una tesis, pero sí a nivel inmediato qué causas hay del retraso de ese equipo, porque normalmente suelen ser cosas que se pueden ajustar, como por ejemplo igual es que hay mucha carga de trabajo en ese equipo. O a lo mejor el equipo es nuevo, acaba de empezar y no tiene una madurez suficiente y no está sabiendo estimar muy bien. Entonces igual está haciendo planificaciones súper optimistas y luego no llega a entregarlo. Entonces a lo mejor es una manera de, de abarcar ese problema para que no pensar en cómo hacer para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces el tema de la estimación es súper común, que o bien no sabemos utilizar las herramientas de estimación, como por ejemplo el planning poker o la estimación por puntos que se utilice, o la priorización incluso, y que hagamos igual estimaciones súper optimistas o súper pesimistas. Entonces hay que poco a poco irlas ajustando al ritmo del equipo, que al principio es difícil conocer, por supuesto. Y luego hay veces pues que volvemos a la comunicación también. Sobre todo porque, bueno, a veces hay expectativas no escritas o no claras que el equipo tiene que cumplir y que pues llega un momento dado en el que no las cumple o que hay criterios de aceptación de algo que no se han especificado y entonces se daban por hecho que se iban a entregar y el equipo no los ha entregado, ¿no? Porque no llegar en plazo significa no haber entregado algo que se esperaba en ese plazo.
Entonces, bueno, analizar esa causa, buscar maneras de que no vuelva a ocurrir, más que pensar en pasado y buscar culpables, pensar cómo hacer para que esto no vuelva a ocurrir y poco a poco hacer un plan para implementar esos cambios. Y por supuesto, algo súper importante, que a veces es lo que dejamos al final del todo, y es revisar los objetivos. Porque no es fácil escribir objetivos, no es fácil establecer objetivos alcanzables, bueno, ya por no decir motivadores, pero solamente objetivos alcanzables y realistas ya es difícil. Entonces, yo también revisaría esos objetivos porque a lo mejor cuando decimos que un equipo no cumple, es que igual tiene un objetivo demasiado ambicioso. Entonces ahí también hay que hacer ajustes, no solo en el modus operandi, sino también en el hasta dónde tenemos que llegar. De acuerdo, de acuerdo. Eh, ¿Cómo sabes en qué momento si Agile está funcionando o no en la ejecución de un proyecto? Pues es una muy buena pregunta, porque claro, y la respuesta es muy subjetiva también. ¿Cómo saber si algo está funcionando más allá de los resultados, ¿no? Porque bueno, la primera respuesta aquí es fácil, que haya resultados. ¿Y eso qué significa? Pues que el equipo esté entregando valor, el valor correcto, porque si no, no es valor, es decir, aquel valor que satisface al usuario o a la organización, que también es un cliente, digamos, del equipo, que entrega ese valor y que lo entrega de manera frecuente, no vale, lo entregamos de vez en cuando, sino que la manera, lo que establecemos como frecuencia es que lo entrega muy a menudo. ¿En qué frecuencia? Pues en la cadencia que haya establecido, digamos, el equipo. Esto depende del equipo y de la organización, pues hay equipos que trabajan en sprints, por ejemplo, cada 2 semanas o cada 3 o 4 semanas, pues se establece que esa es la frecuencia con la que tiene que entregar valor. Y si no está entregando ahí, pues eso es un síntoma de que hay algo que no está yendo bien, ¿no? Entonces, lo primero, las métricas o los datos o los resultados, ¿no? Como lo queramos llamar. Luego, por otro lado, es que el cliente esté satisfecho, que muchas veces se entregan cosas, pero el cliente o el grupo de usuarios no está satisfecho. Y eso no tiene que ver tanto quizá con la ejecución de los equipos y su efectividad, sino con los requisitos o los inputs que le llegan a ese equipo, ¿no? Entonces, a veces hay una pequeña, es como el telefonillo descacharrado, ¿no? Lo que uno quiere y el otro entiende qué quiere y traslada qué quiere. Entonces, al final, como que lo que llega De al final no es lo que se ha interpretaciones. pedido al inicio. Eso es. Entonces, bueno, analizar si está satisfecho el cliente y por qué y si está relacionado con la entrega. Entonces, ahí sí consideraríamos que se está entregando valor, ¿no? Si no, simplemente se está entregando que también que es entregar es efectivo, pero no siempre se entrega valor. Luego hay otro componente, por supuesto, más subjetivo, que es que el equipo esté motivado. Yo creo que esto es algo que se puede sentir, también se puede preguntar y se puede medir, pero también se puede sentir en la atmósfera del equipo. Si el equipo está motivado, pues al final tiene ganas, se involucra más, pues ve el proyecto como suyo o el producto. Y sobre todo se nota también en que empieza a adquirir autonomía y empieza a tomar decisiones, empieza cada vez a depender menos de jefes o de líderes, sino que empieza a proponer las decisiones a tomar y solamente termina, digamos, pidiendo la bendición, por así decirlo, ¿no? Entonces, equipos autónomos. Y luego, por último, que es algo que a veces nos dejamos en el tintero, para mí, que es algo, si no está, yo creo que sí, el equipo puede funcionar bien, pero quizá la organización no, y es la mejora continua, porque al final todo esto lo hacemos para seguir mejorando y el mercado y el entorno nos va a pedir que sigamos mejorando y adaptándonos a ellos. Entonces, esa rueda de la mejora continua parece como que va en paralelo a la productividad, pero no tiene que frenar tampoco. Tenemos que tener un plan de mejora continua y constantemente estarnos cuestionando cómo hacer esto mejor, aunque ya lo estemos haciendo bien, cómo hacerlo mejor, eh, cómo, yo qué sé, ¿no? Cómo conseguir ser diferentes y ser los mejores en lo que sea que estemos haciendo. Entonces, siempre que esa inquietud y ese motor de mejora continua esté ahí, para mí está funcionando bien, aunque los resultados incluso no estén del todo bien, porque ahí se puede mejorar. Efectivamente. Bueno, Garen, antes de pasar a nuestra última pregunta, quisiera leer otra pregunta de Jorge Valverde. Sí. Eh, ¿Cómo se puede aplicar estas metodologías cuando el entorno gerencial no lo entiende o no sabe cómo ejecutarlo? Entiendo que se refiere a los líderes de la organización. Pues muy buena pregunta. Yo creo que si no hay apoyo del liderazgo de la organización es muy difícil. Creo que se pueden empezar a implementar prácticas acordadas, digamos, por los equipos y demás, que al final, pues bueno,
hay un nivel de detalle, ¿no? Donde ellos no se van a meter mientras que los resultados estén llegando, pero es muy difícil conseguir llevar a cabo una transformación en una organización sin que la parte de liderazgo esté al tanto y lo esté apoyando y que sean sponsors de ese cambio. Yo creo que va a llegar un momento en el que va a hacer falta contar con ellos, porque si no van a ser un freno y al final son los que tienen la autoridad de tomar decisiones, sobre todo decisiones al inicio, porque más adelante irán delegando más y descentralizando más las decisiones, pero al principio, si es una organización más tradicional o más predictiva también, más piramidal, se necesita de ellos. Entonces, yo creo que ahí, si no están muy por la labor, los primeros pasos sería la información, lo que hemos dicho antes. De alguna manera, tener conversaciones con ellos, trasladar esa inquietud, que por qué quisiéramos empezar a trabajar con marcos ágiles, qué beneficios nos podría traer y, sobre todo, para conversaciones con liderazgo, con los líderes, hablar en números y en datos, porque al final, muchas veces, cuando hablamos de cultura y cosas más abstractas, pues está muy bien, pero eso cómo impacta en los resultados, ¿no? Porque al final ellos también, y es su rol, tienen que velar porque los resultados estén y porque al final los números encajen. Entonces, de alguna manera, pues intentar buscar objetivos, trasladarles lo que se podría conseguir a través de esto y ver si se suman. Y si es así, hacer igual un proyecto piloto, algo pequeñito, donde ellos puedan observar y sacar sus propias conclusiones para decidirlo hacer en la organización, porque a veces queremos cambiar la organización entera y es nuestra propuesta inicial, pero claro, al igual que hemos hablado antes de los objetivos, es demasiado ambicioso. Entonces, bueno, hay que ir piano a piano. Perfecto. Y ya llegando a nuestra última pregunta, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere implementar Agile en su equipo? Pues mira, a raíz de esta última pregunta, ¿no? Que está muy relacionada también, además de empezar por el liderazgo, porque este es uno de los puntos, buscar el apoyo de las personas, por un lado del liderazgo y por otro lado también de las personas impactadas, de los equipos impactados, porque al final esto es un cambio cultural y la base de la cultura son las personas. Entonces, buscar ese apoyo es que es uno de los primeros pasos. Por eso hacemos muchas veces la información primero, para conseguir ese apoyo, esa unión, esa motivación también. Luego, que también lo he comentado, no ser demasiado ambiciosos, empezar con un enfoque flexible. Es decir, no querer ni cambiarlo todo de golpe ni de la noche a la mañana. Las organizaciones, cuanto más grandes, más tiempo necesitan para ir haciendo cambios poco a poco. Y además, si hacemos muchos cambios a la vez, lo que va a ocurrir, esto es como cuando te tomas muchas medicinas a la vez, se te quita el dolor, pero no sabes cuál te ha hecho efecto. Entonces tienes que hacer un cambio, ver qué, digamos, qué resultado produce y si es un buen resultado, pues ese cambio extenderlo o dar un pasito más allá, hacerlo más profundo y poco a poco ir haciendo cambios de ese estilo. Entonces, digamos que lo que viene siendo el plan estratégico de cambio debería ser un enfoque flexible que esté basado, o sea, iterativo, esté basado en el aprendizaje de que a medida que vamos implantando cosas, vamos aprendiendo y vamos dando los siguientes pasos. Y eso, y no quererlo hacer de la noche a la mañana, porque entonces lo que va a generar es mucho estrés organizacional y miedo al final, porque bueno, a todos nos gusta, nos da un poco de vértigo, ¿no? Cuando nos quieren cambiar las cosas como las hacemos de toda la vida o desde hace muchos años o desde hace muchos días. Entonces, bueno, es mucha paciencia y un enfoque flexible. Y, y luego, bueno, a raíz de lo que comenté antes también, mejora continua, ¿no? He dicho que era una ruedecita que siempre tiene que estar ahí rodando y rodando y yo creo que en este caso también uno de los consejos es no perderla de vista y desde el momento uno aprender. Y en base a lo que aprendas, te adaptas. Y cuando hay un error, te lo tomas como un aprendizaje o como una oportunidad, como has dicho tú, ¿no? Antes, Alejandro. Porque si nos lo tomamos como que esto es un fallo y ya nos va a ir mal, entonces nosotros mismos nos vamos a auto boicotear y a boicotear a la organización también, porque si lo estamos haciendo todo muy bien es que no estamos arriesgando mucho, ¿no? Entonces aquí ocurre lo mismo. Si queremos un cambio de paradigma tenemos que arriesgar, pero también tenemos que ir a favor de ese cambio, no en contra de esto es un error o lo habéis hecho mal, sino
sino adaptarse y aprender y siempre estar aprendiendo. Entonces, bueno, un error que cometemos ahora, cuanto antes lo cometamos mejor, porque más adelante, cuando seamos más grandes, y va a ser peor las consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, generar esa atmósfera pues siempre ayuda también. Y sobre todo también documentar y demás, porque hay veces que vamos aprendiendo cosas, viene gente nueva a la organización y hay que trasladarles eso. Pero bueno, eso ya estamos hablando de pasos más adelante. Perfecto, Karen. Hemos terminado entonces ya las preguntitas que teníamos pensadas formularte. Ya hemos dado respuesta a un par de dudas de nuestros asistentes y José Antonio Hugo, no, no, perdón. Tu, 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 tu. José Antonio Hugo nos pregunta, ¿Agile es una metodología óptima para desarrollar actividades, proyectos, trabajos y otros que deseemos emprender? Y Entiendo que pues, se refiere que a si quieres emprender, proyectos. pues puedes utilizar un marco ágil, ¿no? Bueno, depende en qué ámbito quieras emprender también. Si se está refiriendo a él mismo, ¿no? José Hugo, creo que es el que ha hecho la pregunta. No, José Antonio Hugo, sí. José Antonio Hugo, sí. Si te refieres a tú como emprendedor, si puedes utilizar marcos de trabajo ágiles, yo creo que sí. Sobre todo te animo a buscar un poco el concepto de mínimo producto viable, porque bueno, depende de lo que vayas a emprender, ¿no? A lo mejor te quieres cambiar de carrera o si quieres abrir un negocio, pero yo ahí sí que iría un poco con la mentalidad de mínimo producto viable, que es intentar de alguna manera construir algo, ¿vale? Voy a usar la palabra construir, aunque no nos refiramos a un edificio, construir algo con el menor coste posible para probarlo cuanto antes con tus clientes o con tus usuarios, porque eso te va a permitir aprender, que es de lo que venimos hablando todo el rato, ¿no? Entonces, sea lo que vayas a emprender, ese enfoque de mínimos te ayuda mucho a no gastar tanto dinero en poner en marcha una solución que a lo mejor luego no funciona. Entonces, utilizando prototipos y este concepto que también se utiliza mucho en diseño de productos, por ejemplo, que es design thinking, más que concepto, pues es también casi un ámbito de trabajo, una disciplina, pues te puede ayudar mucho a comprender a tus usuarios o a tu cliente, empatizar mucho, ponerle en el centro y en base a eso empezar a diseñar tu servicio o tu producto o tu solución. Entonces aunque quizás no estés en equipo y tengas que gestionar dependencias, sí lo puedes hacer desde el punto de vista de construir de alguna manera. Y luego a nivel de organización tuya personal también te puedes poner un tablero Kanban para organizar tus tareas, priorizarlas y que no se te pase nada, porque al final emprender eh, es algo bastante complejo, ¿no? Entonces, bueno, ahí te animo en esos dos ámbitos, en el personal y en el de construir, lo que sea que vayas a construir de valor, pues basarte en design thinking, en mínimo producto viable y en lean. Perfecto. Bueno, le agradezco a todos los asistentes por hacer parte de esta entrevista con la experta Karen Caramelo, experta en Agile. Eh, Recuerden que en www.ealde.es en la sección de eventos pueden encontrar los próximos eventos que tendremos. El día 11 celebraremos un fórum sobre sostenibilidad del cual ya ustedes pueden ser partícipes, se pueden inscribir y está la transmisión en nuestro canal de YouTube, en LinkedIn, en Facebook y en todos nuestros activos digitales. Los esperamos, Karen, de tu parte te agradezco tu participación, contar con esos conocimientos que como escuela de formación pues para nosotros es muy valioso. Y si quieres dirigir unas últimas palabras pues a todos los asistentes, adelante, por mi parte ya esto es todo y hasta la próxima. Vale, muchas gracias Alejandro y gracias a todos los que estáis aquí también dedicando vuestro tiempo y gracias también por las preguntas. Os animo un montón a pues investigar o bien en nuestros cursos o por vuestra cuenta también un poquito más de lo que es ágil, porque como habéis visto, aplica a casi todos los ámbitos, educación, ingeniería, digital, legal y que al final pues también trae muchos aprendizajes como para el día a día, para trabajar en grupo, colaboración, aprender a empatizar con otras personas, aunque no sean nuestros usuarios, ¿no? Y demás, y bueno, yo creo que, bueno, a mí me gusta mucho, entonces creo que
es un aprendizaje también para la vida y que, bueno, que está en auge ahora y que es súper importante, al menos conocerlo, ¿no? De oídas. Así que nada, muchas gracias a todos y espero veros en los cursos. Hasta luego. Hasta la próxima y gracias. Hasta la próxima.